Buen día a todos, buenos días y gracias por acompañarnos hoy aquí en Casa SEAT o a través de Internet, toda la gente que se ha conectado a través de nuestros canales. Estamos en la presentación de la tercera edición del Barómetro Automobility Trend. Hemos llegado ya a la tercera edición, parece mentira. Yo soy Ana Montenegro, soy periodista y colaboradora de Coche Global, el medio de comunicación que desde 2020 elabora este estudio con la experta aportación y el saber hacer de la consultora Metis. Coche Global, que dirige Toni Fuentes, es, como ustedes saben, un medio digital que trabaja para dar una visión transversal sobre el sector de la automoción. Nuestra vocación es ser un medio de información, pero también un medio de influencia, un medio de comunicación dedicado profesionalmente a todas las vertientes de la movilidad. Formamos parte del grupo de medios Global, que tiene más de 6 millones de lectores mensuales. El barómetro Automobility Trend mide las tendencias del sector de la automoción desde diferentes puntos de vista y con una visión de en 360 grados. Este año es quizás un poco más interesante porque se produce la transición de la movilidad en una coyuntura que és especialmente difícil. Com a administració, i en aquest cas com a govern de la Generalitat de Catalunya, procurem fer la nostra part de la feina. Procurem ajudar en aquest sentit. Ajudar bàsicament amb 3 eixos, que intentaré resumir molt ràpidament, però que em sembla que són importants destacar. D'entrada, l'eix que ha d'ajudar a l'orientació, que ha d'ajudar a posar direcció en cap on ha d'anar, en cap on ens hem de transformar, cap on ha de caminar el sector en el futur. Parlo del sector de l'automoció, òbviament, però també del conjunt de la indústria. De fet, com s'ha esmentat, la setmana passada presentàvem el Pacte Nacional per la Indústria, un document amb 152 accions tractores, accions transformadores, que tindrà una dotació pressupostària que arribarà als més de 3.000 milions d'euros per al període 2022-2025. Amb quin objectiu? Amb l'objectiu de situar-nos al 2025 al 22% de valor afegit brut de la indústria en el conjunt de la nostra economia, el 25%, com tenen economies del centre d'Europa, amb qui, òbviament, ens inspirem, el 2030. Per tant, el 25% del valor afegit brut del PIB del país en el pes de la indústria en aquest PIB el 2030. I per això tenim aquest Pacte Nacional per la Indústria amb aquestes 152 accions tractores. Moltes de les quals, òbviament, estan relacionades amb el sector de l'automoció. Principalment en destaco una, amb aquest esperit orientador que abans comentava, que és l'Òptima, que en diguem, que és l'oficina per la transformació de la indústria de la mobilitat i l'automoció. Justament un espai de concertació público-privada on posem tots els esforços per intentar identificar què ens ve, quins reptes tenim, cap on va el món i com ens hi podem adaptar. Per tant, l'eix de l'orientació per nosaltres és bàsic, però també l'eix de l'estímul a la inversió, l'estímul al reposicionament a tota la cadena de valor del vehicle. Volem ser presents d'alguna manera o altra en tota la cadena de valor i per fer-ho hem impulsat instruments com les línies de subvenció a la reindustrialització. En aquest sentit, hem mobilitzat més diners que mai, hem ajudat a 44 projectes industrials, alguns dels quals inscrits en aquesta cadena de valor del vehicle, però també estem fent un esforç molt important en captació de projectes i d'inversions al nostre país que siguin tractores de tot l'ecosistema. I l'últim eix és el de la formació. Molt bàsic, molt important, fonamental, de fet diria jo, en aquests moments. La nostra obligació, la nostra responsabilitat en tant que administració és també acompanyar tot el contingent de treballadors i treballadores del sector per adquirir les noves habilitats, els nous recursos que faran falta per adaptar-se al nou paradigma. En aquest sentit, fa ben poc vam posar en marxa el Centre de Formació de l'Automoció de Martorell, que, com sabeu, és un element clau en aquest sentit, que havia estat, per diferents circumstàncies, havia estat parat fins a aquest moment, però ara ja està en marxa i, a més, tenim un operador que ha començat
treballar-hi i estem convençuts de que serà un element central en aquest procés de reskilling, d'upskilling per tots els treballadors i treballadores del sector i que al mateix temps és imprescindible si volem afrontar amb garanties la transició cap al nou model, cap al nou paradigma de la mobilitat. Si proyectamos hacia el 2022, y también es relevante, esta es la transparencia de los tercios, tanto en volumen de negocio como en facturación. Un tercio de las empresas encuestadas nos dicen que van a crecer en este año en el que nos encontramos. Un tercio van a mantener sus ingresos y su volumen de negocio y un tercio adicional lo van a ralentizar. ¿Cuáles son los cambios respecto al año anterior? Las empresas de servicios de nueva movilidad, el 100% prevén incrementar su facturación y su volumen de negocio. En el caso de los concesionarios, ese ratio empeora. Si era el 40% que pensaban disminuir su volumen de ingresos y su facturación, están ya en el 50% para el año 2022. En todo caso, es a tercios, lo que muestra un poco la situación de una cierta incertidumbre en lo que es la evolución a corto plazo del sector. Y parte de esto ha venido derivado de los impactos exógenos, de los impactos externos. Hemos analizado dos de ellos esencialmente. Uno es la crisis, digamos, en el suministro de los microchips y el segundo es el impacto que pudo haber tenido el conflicto de Ucrania por lo que respecta al suministro de ciertos insumos básicos para la cadena de valor, ¿de acuerdo? Sobre todo, digamos, los mazos de cables en su momento, el gas neón que se utiliza para la fabricación de la cadena de valor de microchips, etcétera. Básicamente, los cuellos de botella en el suministro de microchips han sido, digamos, la causa de que 7 de cada 10 empresas hayan mostrado que el impacto ha sido alto o muy alto en lo que son sus niveles de fabricación, por lo que respecta básicamente al suministro de microchips. Sobre todo, el impacto lo han vivido los proveedores de primer nivel, los fabricantes de componentes. En el caso del conflicto de Ucrania no es tan relevante el impacto alto, sin embargo, digamos, ha tenido, digamos, una percepción mucho más fuerte en el nivel de ventas, sobre todo en concesionarios y en las pequeñas empresas. Por tanto, digamos, hemos tenido, digamos, un cierto impacto que además se va a continuar previsiblemente en el tiempo en los próximos meses. El objetivo principal del proyecto Future Fast Forward es la producción de coches eléctricos en España. Coches eléctricos sostenibles a un precio asequible para todo el mundo y made in Spain. Para lograr la expansión del vehículo eléctrico es imprescindible aumentar la producción de baterías. Por eso, uno de los pilares fundamentales del F3 es la construcción de la gigafactoría de Sagunto, la primera fábrica de celdas de España y la tercera de las 6 que el grupo Volkswagen quiere construir en Europa hasta 2030. Esperamos que la resolución final del PERTE llegue pronto y permita que estos proyectos sean una realidad. Entonces, para entrar rápidamente en materia, yo querría preguntar a Josep María Vall, ¿cómo ve usted el futuro del automóvil? Desde su posición al frente del clúster, ¿qué habría que hacer para intentar evitar, digamos, las actuales circunstancias o minimizarlas, cuando menos? Lo que quería decir es qué cambio, en esta pregunta que me hacen, de qué cambio tiene que hacer en el sector. El sector tiene que ser mucho más fuerte, tiene que ser un sector desde los fabricantes de automóvil hasta toda la industria. Cuando Alfonso Sancha ahora nos decía que tenemos un proyecto que es relocalizar, intentar acercar las empresas en un radio, algunas veces lo he oído que dicen en un radio de 1000 kilómetros. Muy bien, esto es perfecto, esto es perfecto. Yo solamente añado, y lo digo por lo que me dicen nuestros socios, hay que cambiar las reglas del juego. No se puede continuar con las mismas reglas del juego de antes de la pandemia y desde hace 20 años. Los industriales necesitan relaciones contractuales de confianza, necesitan relaciones contractuales mucho más flexibles. No puede ser de que haya estos aumentos de energía, aumentos de combustible, y estos aumentos de energía y de combustible, pues por los contratos que se hayan hecho, pues los fabricantes no sepan qué hacer.
nos quedaremos, el peligro que hay en todo esto es que nos quedaremos posiblemente sin algunos de los fabricantes importantes en Cataluña. Vamos a ver, el planteamiento de hacia dónde va la industria y cómo lo vemos y qué cambios puede haber. Pero uniendo un poco a lo que decía Josep María, Sí. ¿Vosotros también consideráis que son necesarios cambios en la forma de funcionamiento dentro del sector, entre las OEMs y la industria de componentes, etcétera, etcétera? A ver, voy a contestar a la gallega, ¿no? Son cambios, creo que hay cambios siempre, continuamente hay cambios, porque el proceso de cambio del sector no para. Y si hemos llegado hasta aquí, somos el segundo productor europeo, noveno mundial, estamos atrayendo volúmenes importantes de inversión, será porque hacemos bien las cosas, incluyendo las relaciones que tenemos con toda la cadena de valor. ¿Esas relaciones de cadena de valor son inmutables? No. ¿Por qué? Porque están cambiando las cosas. Pero a mí me cuesta mucho pensar que proyectos como los que se han presentado al PERTE, está el de SEAT, pero hay muchos otros de OEMs, que son proyectos que integran a buena parte de la cadena de valor, hemos comentado antes la asociación, por ejemplo. Eso ya es un cambio en la forma en la que se relaciona la cadena de valor, porque se está construyendo la cadena de valor del futuro. Entonces, en ese aspecto yo soy positivo. Creo que el sector industrial está evolucionando, estamos evolucionando juntos, trabajamos mucho juntos y también tenemos claro a dónde queremos ir. Nosotros no nos vamos a achantar, no nos estamos achantando. Estamos en una carrera europea por avanzar. Hay proyectos encima de la mesa. Estamos trabajando juntos, construyendo nuevas relaciones. Son proyectos que nos tienen que durar 20 años. Estamos compitiendo con otros países. Y lo que estamos insistiendo continuamente es que, como sector, este esfuerzo que estamos haciendo tiene que venir acompañado de medidas cada vez más aceleradas, más rápidas por parte de la Administración. Hay oportunidades para relocalizar actividades industriales. Vamos a tocar las medidas de la Administración que serían necesarias un poco más adelante. Vale. Y ahora que José Portilla nos dé su visión desde el sector de piezas y componentes. Bueno, después de escuchar a Josep María. Te ruego que... Breve, que sea, después de que escuchar sea, a Josep María, por supuesto a José. Sí. A ver, yo veo esta situación en dos planos diferentes. Obviamente lo que está comentando José López Tafal de ANFAC es cierto. Ante el PERTE-BEC, bueno, pues la industria habla, los OEMs, con los componentes, con la introducción de las pymes, en un ejercicio bueno, condicionado indudablemente por las bases de la convocatoria, pero que es un ejercicio de responsabilidad y que hay que hacer sí o sí. Y eso es una buena noticia. Y ahí, bueno, pues Arnauto y ANFAC han hecho una labor de tratar de incorporar ese conocimiento de empresas y pymes que pudieran incorporarse a los proyectos de los grandes fabricantes, y eso es un ejercicio que hay que hacer y que hay que seguir haciendo y estrechando, ¿no? Por otra parte, desde el punto de vista, digamos, estratégico, bueno, ANFAC y Sernauto en los últimos años han venido estrechando su colaboración en plantear medidas de manera conjunta con los sindicatos, con estos dos señores que están sentados aquí, que hemos estado muchas veces reunidos con la ministra, secretaria general de la Industria, donde compartimos ese escenario. Esto es correcto y esto hay que fomentarlo, y esto es un tema que nos vendrá bien a todos. Pero sí es cierto, y Josep María podría haber suscrito perfectamente cada palabra tuya, y era un mensaje que yo sí quería trasladar aquí. Si estamos intentando hacer un esfuerzo por recolocar producciones, por ganar autonomía estratégica en Europa y en España, nos hacemos un flaco favor si realmente estamos debilitando parte de la cadena de valor porque no hay una relación equilibrada. Y cuando hablo de relación equilibrada es que verdaderamente haya un paternariado, ¿no? Los OEMs hablan de los componentes como los partners y los componentes hablan de los partners. Situaciones especiales extraordinarias requieren soluciones extraordinarias. Jordi Carmona, desde el punto de vista laboral, ¿cómo veis este reto de cambio para salvar de la situación actual? Vamos a ver, yo creo que hay que hacer, y voy a tirar, Toni, permíteme, ya sabes que yo soy lanzo, pero yo creo que hay que buscar un mecanismo. Se habla mucho de la nueva movilidad, y yo seguramente empiezo a preguntar aquí de la nueva movilidad y qué es, ¿vale? Porque tenemos una nueva movilidad que podemos apostar por el coche cero emisiones,
pero tenemos otra parte que está hablando de una nueva movilidad que habla de sin coches. O sea, eso está ocurriendo, ¿vale? Y ocurre en el momento que se están haciendo políticas de penalizar no solo al vehículo cero emisiones, sino la circulación de vehículos. Entonces, estamos en esa tesitura y yo estoy seguro que, y ya digo, sin entrar quién puede tener razón o la valoración que puede ser más positiva, pero yo creo que esa tesitura es a la mayor la que tenemos que tener claro. ¿Hacia dónde queremos que vaya el sector automovilístico? ¿Un sector automovilístico cero emisiones o lo que queremos es que no se circule con vehículos? Porque a lo mejor en eso encontramos una brecha social de movilidad y que tendríamos que pensar. Y luego lo de tienen que adoptar medidas y se está hablando de los ERTE. Vamos a ver, pero aquí cuando nos vamos a acostumbrar que los ERTE es una medida de solución, pero que al final la están pagando totalmente los trabajadores y trabajadoras. Y nosotros lo que le estamos trasladando al Ministerio es, y que hay una herramienta que se pactó hace 2 meses, que es el mecanismo RED. Un mecanismo RED que salvaguarda el empleo, pero también que hace que el coste de estos expedientes o de esta situación no recaiga siempre en el empleo. Y que en ningún estudio sale, pero ya se han perdido en el sector automovilístico más de 250.000 puestos de trabajo. Porque, claro, si hablamos de los puestos indefinidos lo tenemos claro, pero es que la eventualidad en el sector automovilístico ha desaparecido completamente y son trabajadores y trabajadoras. Y ahí también es lo que tenemos que ver. No podemos esperar o no se deben hacer políticas sin que se haga una valoración primero del impacto que puede tener el empleo y cómo se puede evitar que ese impacto sea tan agresivo. Jordi, déjame que le centre el balón a Rafa, porque se habla de que el que desaparezca el motor de combustión interna en un plazo de poco más de 10 años puede suponer una merma del empleo en la Unión Europea de 50.000 puestos de trabajo. ¿Cómo se puede salvar esa situación? Si es que llega a producirse. ¿Qué opinas y cómo lo ves? Ha hecho cosas malas. Y hay que reconocerlo. Las consecuencias que estamos viviendo no son porque el mundo es así. Es porque en un momento dado se apostó, por ejemplo, de que los semiconductores no se producían en Europa y se externalizaba la cadena de valor, en este caso deslocalizando a miles de kilómetros. Las consecuencias son las que estamos sufriendo ahora. Bienvenido sea ahora todo el mundo cuando se entiende que hay que volver a recuperar una cierta soberanía industrial y otra vez volvemos a poner cifras. Yo escuchaba al conseller hablar del 22%. Yo he escuchado tantas cifras, la realidad es que vamos perdiendo tejido industrial en este país. Esa es la realidad, por desgracia. Pero, dicho eso, aquí hay una necesidad de descarbonizar la economía. Hay una apuesta clara, por lo tanto, para ir a un modelo de movilidad sostenible. Y yo creo que lo que falta, en este caso, es espacio de concertación social. Con el planteamiento de que el PERTE no ha conseguido, no es redondo del todo para el sector del automóvil porque no se ha producido la suficiente comunicación entre los participantes. A ver, yo en primer lugar no le envidio el puesto a la ministra de Industria ni a Raúl Blanco a la hora de gestionar unos fondos que vienen de Bruselas, que caen en el peor momento de la crisis y que tienen una condicionalidad espantosa, aunque solo sea desde el punto de vista administrativo. Tampoco pongo en duda la muy buena voluntad que tienen de intentar poner en papel algo que los OEMs llevamos haciendo y el sector llevamos haciendo hace mucho tiempo, que es mirar la evolución desde la cadena de valor. Entonces ellos han intentado que los PERTES, en vez de ser un plan estándar, ¿no?, de política industrial, que lo presenta una empresa o como mucho, pues han intentado un objetivo bueno, una capacidad de gestionar tanta complejidad más discutible. Bueno, ¿cuánto queda? ¿Cómo vamos a conseguir que ese dinero se quede en el sector de la automoción, se quede en la industria de la automoción y aprendamos de la experiencia para flexibilizar al máximo? Entonces, creo que ese es el enfoque más pragmático que tenemos que trabajar y pedir, eso sí, ahora, que dentro del marco que hay, la resolución definitiva sea lo más ambiciosa posible, porque son todos proyectos de inversión para el sector encima de la mesa. Lo que no tendría sentido es que, habiendo proyectos de inversión en el peor momento de crisis presentados al PERTE, una resolución definitiva dejar afuera posibilidades de invertir y de crear empleo y de mantener y de traer inversión. Entonces, la digitalización tiene que ver, a mi modo de ver, más que lo que es la propia
impacto en la robotización, que como bien comentaban los compañeros, es probablemente de los sectores donde más robótica y automatización ya hay en la cadena de fabricación y de valor, lo que por primera vez está cambiando las reglas de juego es que hay un cambio silencioso que pocas veces se habla y es el consumidor. Y desgraciadamente estamos ante un consumidor que está acostumbrado a comprar online, es digital, es un consumidor digital y por tanto cualquier acto de compra-consumo, información, se comporta igual, da igual que sea un vehículo, da igual que sea unas zapatillas, da igual que sea cualquier producto del sector energético, en todo lo que es su acto de compra. Y eso es lo que impacta claramente en el cambio del modelo de negocio. Estamos ante un cambio dentro de la industria de modelo de negocio y eso significa dejar de pensar únicamente como una compañía de producto o de fabricación y empezar a pensar en el consumidor. Y es verdad que tenemos que entender, una vez más, los temas regulatorios, hay aspectos de financiación, hay muchos elementos que probablemente están siendo pequeñas barreras para que eso no se haya acelerado o no haya sucedido, pero no porque el consumidor no esté preparado, donde además en España precisamente somos un país pionero, adoptamos los hábitos de la digitalización más rápidos casi que ningún otro país y una gran oportunidad, se está hablando en clave de oportunidad y de retos, yo creo que la digitalización, más allá de verlo como una amenaza, hay que verlo como una gran oportunidad, ¿no? Conlleva aspectos de escalabilidad, conlleva aspectos de llegar a nuevos consumidores, conlleva también aspectos de conocer mucho más y mejor, gracias a los datos, el uso del vehículo para poder construir un modelo de cambio, de pasar de vender productos a configurar servicios. Eso. ¿Cómo es la relación? ¿Hay suficiente relación entre la administración, los fabricantes, los sindicatos? La famosa mesa de diálogo de automoción, ¿funciona? ¿Se reúne lo suficiente? ¿Es productiva? A la tuya. ¿Hay relación? Sí. ¿Hay relación fluida? Sí. ¿Es mejorable? Por supuesto. ¿Por qué? Porque las herramientas de coordinación son mejorables. Por ejemplo, la mesa de la industria de la automoción es una petición reiterada que hacemos todos, las hemos hecho, yo creo que hasta juntamente hemos firmado algunas cartas, ¿no? con Sernauto, UGT y comisiones, y sí que es necesario ese tipo de ámbitos de coordinación, porque si todos somos conscientes de que este es un sector económicamente muy importante para este país, desde el punto de vista laboral, también lo es. Desde el punto de vista de exportación, o sea, el automóvil es el primer producto de nuestra balanza comercial. 18.000 millones de euros en saldo positivo neto. O sea, nosotros hemos producido cosas, las hemos llevado fuera y nos han dado 18.000 millones de euros. Si eso es urgente y es prioritario, también se tiene que ver en los mecanismos de coordinación público-privados. Siento decir que no estoy de acuerdo con lo que decía José. No ha habido voluntad, más allá de 2 o 3 reuniones testimoniales, de haber un marco de concertación social, de diálogo social, que permita que realmente todo eso de lo que estamos hablando, que son palabras mayores, se haga de una forma ordenada y, por lo tanto, se haga de una transición justa. Rafa, que vais a tener que reuniros vosotros dos, aunque no estéis... No, nosotros nos reunimos mucho, si ahí no está el problema. El problema, créeme, que no está aquí, nos reunimos mucho y, además, de forma muy proactiva, porque tenemos capacidad de hacer propuestas. El problema está que tiene que ser un diálogo tripartita y, por tanto, falta una parte que es fundamental, que son las administraciones públicas, que se han presentado y se han marchado luego. Bueno. Estamos cambiando nuestro producto, estamos teniendo que adaptar toda nuestra estructura a esta nueva tecnología que es el coche eléctrico y tal. Parece lógico de que en el futuro solamente se queden con aquel producto, con aquellos procesos que sean realmente el core business de la compañía y que todo lo demás lo externalicen. Aquí hay realmente una gran oportunidad para toda la industria auxiliar. Si estamos hablando antes de que los fabricantes lo que quieren es relocalizar componentes y además quieren externalizar componentes, se abre una doble puerta. Pero esto, lo que yo decía inicialmente, esto quizá no se va a conseguir sin un debate profundo de qué es lo que se necesita, qué es lo que quiero externalizar, qué es lo que quiero importar.
Y aquí también, conjuntamente con las administraciones, después de hacer este estudio, hacer las administraciones cómo favorecen todo este proceso. Quizá con ayudas fiscales, no se me ocurre, pero con algo, con ayudas fiscales para que todo este proceso vaya adelante. Gracias, muchas gracias a todos y aquí vamos a poner punto final a la mesa, aunque ahora a continuación hay una segunda mesa que va a moderar Toni Fuentes y que yo creo que tiene también un gran interés porque es la parte más enfocada al consumidor.